Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, el relator JS aquí trayéndoles el primer video del capítulo 2 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. A ver, como resumen del capítulo 1 tuvimos a Hajime haciendo trabajo de aventurero que consistía en ser guardaespaldas de una caravana de comerciantes. Luego de que llegara a Furen, se metió en un problema casi criminal. Hajime casi mata a una persona y el gremio de aventureros, a cambio de perdonarlo, le hicieron aceptar una solicitud de búsqueda para encontrar al hijo desaparecido de un noble en las montañas del norte. Dichas montañas están cerca del pueblo de Ur, y fue ahí donde Hajime se encontró con su profesora y algunos de sus compañeros de clase. Ahí fue donde vieron el cambio radical que tuvo, no solo físicamente, sino también su personalidad. También hubo una reunión secreta de Hajime y su profesora donde él le contó el tema de los dioses y que uno de los estudiantes trató de matarlo. Bueno, ahora veremos qué nos cuentan estas dos primeras partes del capítulo. Espero les guste, disfruten escuchándome y me sigan apoyando. Bueno, ya, mucha intro. Mejor, comencemos. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. Un nuevo encuentro. Parte 1. Al amanecer, el resplandor de la luna se estaba desvaneciendo rápidamente, su luz siendo desviada por el sol saliendo hacia el este. Hajime, Yue y Shia ya estaban listos para partir. Los tres estaban de pie frente a la posada Water Sprite con sus mochilas llenas de bolas de arroz para el camino. A pesar de la hora tan temprana, Foz les había preparado el desayuno sin quejarse. Verdaderamente era una posada de primera clase. Siempre para dar crédito a quien se lo merecía, Hajime agradeció profundamente a Foz por las bolas de arroz y el gran servicio. Rápidamente partieron hacia la puerta norte. La bruma de la mañana aún se aferraba al suelo. El camino más allá de la puerta se extendía hacia las montañas. A pie de las montañas era un duro día de cabalgata, así que en Stave, su motocicleta, solo les llevaría unas pocas horas. Hoy sería el quinto día desde que el grupo de Will Kudeta desapareció en las montañas. Las probabilidades de que estuvieran muertos hace mucho tiempo eran altas. Hajime dudaba que encontraría a alguien vivo, pero siempre había la posibilidad de que sobrevivieran contra todo pronóstico, como él. Si los traía vivos, eso haría que Ilwa le agradeciera aún más a Hajime, por lo que quería empezar a buscar lo más rápido posible. Afortunadamente, el tiempo era bueno, un día perfecto para una búsqueda. Los sonidos de un pueblo despertando se podían escuchar mientras se dirigían por la calle principal. Después de unos minutos llegaron a la puerta norte. Al acercarse, Hajime sintió a unas cuantas personas que estaban junto a la salida y entrecerró el ojo, no se movían. Cuando la niebla de la mañana se aclaró, vio a Aiko, Yuka y a los otros 6 estudiantes. Creo que puedo adivinar para qué estás aquí, pero te lo preguntaré de todos modos. Hajime miró enojado a Aiko. Ella vaciló ante su fulminante mirada, pero se mantuvo firme. A pocos metros de distancia, los estudiantes acariciaban sus caballos y hablaban de algo. Se fijaron en Hajime y en las demás y se dirigieron al lado de Aiko. Vamos a ir contigo. Estás buscando a una persona desaparecida, ¿verdad? Es mejor tener más gente buscando entonces. No, gracias. Si quieres venir, eres bienvenida, pero no vamos a ir juntos. ¿Por qué no? Debido a la diferencia en nuestra velocidad, no voy a igualar tu lentitud, sensei. Hajime miró fijamente a los caballos que estaban detrás de Yuka. Por su aspecto, dudaba de que pudieran soportar que la gente los montara, pero no dijo nada. Incluso si hubieran sido los caballos más rápidos del reino, no podrían esperar igualar la velocidad de una motocicleta. Ante las palabras de Hajime, Yuka miró a su alrededor y luego inclinó la cabeza confundida. Por lo que ella podía ver, no había ningún otro medio de transporte a la vista. Estás diciendo que somos demasiado lentos, pero... Oye, Nagumo, ¿no vas a decir algo tan loco como que puedes correr más rápido que estos caballos o algo así, verdad? Solo porque ya no te importemos no te da derecho a mentirnos, ¿sabes? Y si realmente puedes correr más rápido, eso es aún peor. Honestamente, esa presión loca que soltaste ayer también fue así. Es como si hubieras dejado de ser humano. Hajime se quedó un poco sorprendido por la franqueza de Yuka, aunque no podía negar que probablemente podría correr más rápido que un caballo. En cierto modo, había dejado de ser humano. Yuka no tenía la intención de decir eso, pero su enfado se había desbordado y se le había escapado. Sin embargo, sus observaciones han sido bastante astutas.
Hajime se encontró con la mirada de Yuka. Ella lo estaba mirando, ya fuera con recelo, antagonismo o algo más que él no podía decir, pero él emitió un suspiro muy deliberado. Al darse cuenta de que explicarlo sería demasiado doloroso, Hajime sacó sin decir palabra a Stave de su tesoro oculto. La mandíbula de todos se abrió al ver aparecer una motocicleta en el aire. ¿Ahora lo entiendes? Aunque te suenen a mentiras, no lo son. Diablos, probablemente podría correr más rápido que esos caballos. No estoy tratando de engañarlos, literalmente hay una gran diferencia en nuestra forma de viajar. Todo el mundo estaba todavía demasiado conmocionado por la repentina aparición de Stave y su naturaleza de otro mundo, al menos en lo que a este mundo se refiere, como para decir algo. Finalmente, el entusiasta de las motocicletas de la clase, Noboru, habló con un temblor de emoción en su voz. Nagumo, ¿tú la creaste? Sí, de todos modos, ya nos vamos, quítense del camino. Hajime fue a montar a Stave, pero Aiko, como siempre, lo detuvo. Estaba decidida a unirse a ellos por todos los medios posibles. Había dos razones para su terquedad. La primera, quería asegurarse de que lo que Hajime le había dicho anoche era verdad. Que un compañero de clase hubiera intentado matarlo era una acusación muy seria, y ella tenía que estar 100% segura de que Hajime no se había equivocado. Y si estaba en lo cierto, ella tenía que saber quién creía que era el posible asesino. Necesitaba más información. Si había la menor posibilidad de prevenir más infortunios, Aiko quería hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar, y como no había ninguna garantía de que volviera a ver a Hajime después de que terminara su búsqueda, esta era su única oportunidad de interrogarlo. La segunda razón por la que quería venir era para buscar a su propio estudiante desaparecido, Yukitoshi Shimizu. Lo habían estado buscando por todas partes, pero nadie en las aldeas vecinas había visto a nadie que coincidiera con su descripción. El único lugar del que no habían podido obtener mucha información era la región montañosa, donde la gente normalmente no vivía de todos modos. Independientemente de si había sido atrapada en algún tipo de incidente o si se había ido por su propia voluntad, era poco probable que hubiera terminado en las montañas, así que lo habían evitado hasta ahora. Sin embargo, como se había presentado la oportunidad, Aiko esperaba unirse a Hajime para buscar pistas sobre el paradero de Shimizu. Aunque fue una coincidencia a medias que Yuka y los otros también estuvieran aquí, para emboscar a Hajime cuando se estaba marchando, Aiko se había levantado incluso antes del amanecer. Yuka, que había dormido muy poco debido a los sucesos del día anterior, acababa de ver a Aiko salir de su habitación. Vestida con el equipo de viaje como estaba, no había forma de que pudiera haber engañado a Yuka. Después de saber que Aiko iba a intentar unirse a Hajime en su búsqueda, Yuka había dicho, entonces yo también iré, solo dame 40 segundos para prepararme. Insistió en que si Aiko iba a ir, las fuerzas de defensa de Ai-chan también lo harían, y despertó a todos los demás estudiantes y les pidió que vinieran. Sin embargo, no despertaron a los caballeros, ya que pensaron que tendrían otra pelea con Hajime, así que dejaron una carta diciéndoles que esperaran en la posada. Que lo hicieran o no era otra cosa. Aiko se inclinó hacia Hajime y le susurró en voz baja. Era obvio que no quería que otros escucharan lo que ella tenía que decir. Así de cerca, Hajime podía darse cuenta de que estaba escondiendo las ojeras bajo sus ojos con maquillaje. Se preguntaba si no durmió nada anoche. Nagumo-kun, como profesora tengo que saber más sobre lo que me dijiste anoche, así que hasta que no aceptes sentarte y tener una charla adecuada, nunca te perderé de vista, y si te las arreglas para escapar, te perseguiré hasta el fin del mundo. Estoy segura de que te gustaría evitar eso, ¿verdad? Puede ser mientras viajamos o buscamos, pero necesito que hagas tiempo para hablar. Si haces eso, entonces estaré dispuesta a despedirme una vez que tu trabajo haya terminado. Por ahora. Viendo la determinación en sus ojos, Hajime se arrepintió de haberle dicho esa última información la noche anterior. A pesar de lo mucho que acabó corriendo por ahí sin rumbo, Aiko era muy testaruda. Incluso si se escabullía de aquí, podía verla fácilmente organizando todo el cuerpo de caballeros del reino para buscarle. Miró hacia el cielo y vio que rápidamente se estaba haciendo más brillante. Si quería encontrar a Will con vida, no tenía tiempo para perderlo en una larga sesión de preguntas y respuestas. Supongo que cosechas lo que siembras. Hajime suspiró profundamente y luego se encontró con la mirada de Aiko. Bien, puedes venir con nosotros, aunque dudo que tengamos tiempo para hablar de todos modos. Eso está bien. Hay algunas cosas que quiero confirmar contigo directamente. Tú no te rindes, ¿verdad, Sensei? No importa lo que hagas o dónde estés, quieres seguir siendo nuestra profesora. ¡Por supuesto! Aiko hinchó orgullosamente su pecho, viendo que las negociaciones habían terminado favorablemente. Yuki y los demás suspiraron aliviados. Hajime, ¿nos la llevamos con nosotros?
Sí, porque pase lo que pase, nunca dejará de ser mi profesora. Ella nunca se rinde cuando se trata de sus estudiantes. Si la dejamos aquí ahora, se volverá mucho más molesta después. Oh, suena como una profesora muy agradable. Yu y Shia se sorprendieron de lo fácil que era que Hajime se rindiese, y cuando escucharon sus rencorosas alabanzas hacia ella, su respeto por Aiko se elevó considerablemente. Por su parte, Hajime también admiraba su dedicación a sus alumnos, aunque ya no se consideraba a sí mismo un ser humano normal, o a sus antiguos compañeros de clase, seguía creyendo que Aiko era una de las pocas personas adultas que merecía su respeto. Pero en esa motocicleta no caben más de 3 personas. ¿Qué vas a hacer? Yuka señaló un problema fatal: los caballos serían demasiado lentos y Hajime nunca soñaría con hacer que Yue o Shia se quedaran atrás para que Aiko pudiera cabalgar en su lugar. Hajime puso casualmente a Stave de nuevo en su tesoro oculto y en su lugar sacó el otro vehículo que había creado, llamado Bryce. Se parecía a los Hammers que usaban los militares americanos. No solo tenía una armadura gruesa, sino que había numerosas armas mortales instaladas en su estructura. Todo estaba pintado de negro mate además, menos la torreta trasera. Fue modelada a partir de esas camionetas y parecía que podía atropellar fácilmente cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los estudiantes ya se habían dado cuenta de que Hajime debía estar usando algún tipo de artefacto para materializar y desmaterializar estos objetos masivos a voluntad, pero aún así estaban impresionados. Viéndole ahora, era difícil imaginar que alguien le hubiera llamado incompetente. Después de sentarse en el asiento del conductor, Hajime dijo: los que no quepan, siéntense en el maletero o algo, y así empezaron el viaje. Bryce se abría paso por el camino recto, las montañas se acercaban cada minuto, no estaba en ninguna parte tan bien mantenida como en una carretera real, pero Bryce tenía suspensiones incorporadas, además sus ruedas estaban encantadas con la misma habilidad para nivelar el suelo que tenía Stave, así que ni siquiera los chicos sentados en el maletero metálico sujeto a la espalda sentían ninguna molestia real. La razón por la que se molestó en añadir un maletero, a pesar de que tenía el tesoro oculto, era porque realmente quería tener la oportunidad de sentarse atrás y disparar una ametralladora mientras estaba en una persecución a alta velocidad como en las películas de acción. Sus aficiones se manifestaron un poco en sus creaciones. Los asientos dentro del coche eran todos asientos ajustables. Hajime estaba en el asiento del conductor con Aiko a su lado y Yue al lado de Aiko. La razón por la que Aiko estaba a su lado era para que pudieran hablar. Ella no había querido que ninguno de los otros estudiantes escuchara todavía, así que insistió en que se sentara junto a él. Normalmente, el asiento junto a Hajime estaba reservado para Yue, pero él le había explicado la situación y ella había accedido a regañadientes dejar que Aiko se sentase allí por ahora. Aiko y Yue eran muy pequeñas, por lo que aún quedaba mucho espacio. Mientras tanto, la parte de atrás donde Shia estaba sentada estaba un poco apretada. Shia, Yuka, Nana y Taeko estaban relativamente apiladas, así que ocupaban una cantidad decente de espacio. Entre ellas, solo Nana era plana. Miró con envidia a las otras 3 chicas antes de mirar su propio y modesto pecho. Sin embargo, fue Shia quien se sintió más incómoda. Estaba entre Nana, que seguía mirándole los pechos con envidia, y Taeko, que seguía molestándola con preguntas sobre su relación con Hajime. Un amor prohibido entre diferentes razas hacía que el corazón de cada chica de secundaria se acelerara después de todo. Shia hizo todo lo posible para responder a todas las preguntas, a pesar de estar abrumada por el entusiasmo de Taeko. Mientras tanto, Yuka estaba descansando la barbilla en sus brazos y mirando por la ventana, tratando de parecer desinteresada, pero era obvio que también estaba curiosa. No paraba de mirar a Shia, ya que era la más curiosa sobre cómo se habían conocido. Mientras tanto, la conversación entre Hajime y Aiko iba en una dirección interesante. Aiko había sacado tanta información como pudo de Hajime. Cuanto más aprendía, más convencida estaba de que alguien había intentado matarlo, pero aún así no quería creerlo. Cuando ella le preguntó si alguien parecía particularmente sospechoso, Hajime acababa de respirar y dijo que cualquiera pudo haber sido. Hajime había hecho flotar la posibilidad de que podría haber sido Hiyama. Por supuesto, estaba en lo cierto, pero por el momento solo veía a Hiyama como uno de los principales sospechosos. Con la limitada información que tenía, Aiko tampoco podía llegar a una conclusión definitiva. Aunque pudiera, Aiko no estaba segura de cómo volver a llevar a un posible asesino por el buen camino, ni tampoco sabía cómo hacerle expiar su crimen. Ella continuó agonizando por un rato más, pero el suave movimiento del camión y la suave sábana en la que se había envuelto la llevaron a la tierra de los sueños. Finalmente su cabeza se inclinó hacia adelante y se quedó profundamente dormida en el regazo de Hajime.
Si hubiese sido cualquier otra persona, Hajime se lo habría quitado de encima. Sin embargo, no se atrevió a hacerle eso a Aiko, así que después de debatir consigo mismo durante unos segundos, decidió dejarla en paz. Además, fue su culpa que ella no durmiera anoche. Después de todo, fue la sobrecarga de información que le arrojó lo que la mantuvo despierta. Supongo que está bien. Hajime, eres demasiado bueno con Aiko. Bueno, ella ha hecho mucho por mí. Yue, ¿qué te pasa? Vamos, Yue, no me ignores, por favor. Déjame dormir en tu regazo al regreso. Vale. Ambos empezaron a coquetear abiertamente, a pesar de que Aiko aún estaba en su regazo. En la parte de atrás había dos chicas mirando el espectáculo con gran interés, una mirando por la ventana fingiendo que no le importaba, pero que seguía echando miradas de vez en cuando, y una conejita enfurecida, y en el maletero 3 pares de ojos celosos estaban haciendo un agujero a través de la ventana trasera. Era difícil creer que este grupo se dirigía a un territorio peligroso donde un grupo de aventureros altamente calificados había desaparecido. Y bueno, gente, así termina... Mentira, no termina nada. Continuemos con la parte 2. La cordillera norte. Dentro de la cordillera existían montañas que iban desde los 1000 metros sobre el nivel del mar hasta los 8000 metros sobre el nivel del mar, y la flora e incluso el medio ambiente variaban drásticamente de una montaña a otra. Una montaña podría estar cubierta de árboles con hojas de color vibrante del otoño, pero la siguiente montaña sería una densa selva verde, y luego había montañas que parecían páramos desolados. Además, no importaba cuántas montañas escalaran, solo verían un mar de montañas que se extendería infinitamente hacia el norte. Las primeras 4 filas de montañas habían sido algo exploradas, pero más allá de eso era territorio desconocido. Varios aventureros ambiciosos habían intentado cartografiar toda la cordillera, pero a medida que la fuerza de los monstruos crecía con cada montaña que avanzaban, nadie había conseguido escalar la 5ª línea. La montaña más alta de la primera fila era la llamada Montaña Sagrada, donde se encontraba la sede de la Santa Iglesia. La sección de la cordillera a la que se acercaba Hajime estaba a unos 600 kilómetros al este de ese punto. Justo enfrente de ellos había una imponente losa de roca cubierta con los ardientes tonos rojos y amarillos del otoño. Aquellos que conocen bien la botánica notarán que varias especias y hierbas también salpican el paisaje. La gran abundancia de la montaña fue una de las principales razones de la prosperidad de Ur. Hajime detuvo a Bryce al pie de la montaña y los estudiantes pasaron un momento disfrutando de la impresionante vista. Algunas de las chicas soltaron murmullos de agradecimiento. Mientras tanto, Aiko finalmente se había despertado y estaba roja como las hojas detrás de ella mientras se disculpaba con Hajime. Afortunadamente, todos los estudiantes estaban demasiado concentrados en el paisaje para darse cuenta. Suprimiendo su deseo de disfrutar de la vista durante un rato más, Hajime volvió a meter a Bryce en su tesoro oculto y sacó algo más. Un nave modelo de 30 centímetros de largo y un anillo con una pequeña piedra incrustada en su interior. El cuerpo del pájaro era gris, pero tenía un cristal adherido a su cabeza. Hajime se puso el anillo, sacó otros 4 ejemplares de su tesoro oculto y los lanzó al aire. Contrariamente a lo esperado, las aves modelo no cayeron al suelo. En lugar de eso, flotaban libremente en el cielo. Aiko y los demás se quedaron boquiabiertos, sorprendidos. Los 4 pájaros volaron en círculos en su lugar durante unos segundos antes de deslizarse hacia la montaña. Aiko se detuvo mientras miraba a los pájaros artificiales deslizarse sin hacer ni un solo sonido y se preguntó qué exactamente son. La respuesta de Hajime fue drones exploradores. En cierto modo, estos objetos eran aún más inadecuados para un mundo de fantasía que sus armas o sus vehículos. Hajime los había hecho con el mismo mineral remotamente controlable que Milady Raizen había usado para hacer los golems contra los que habían luchado en el laberinto Raizen. Se las había robado... No, mejor dicho, ella se los había regalado en gran cantidad antes de que fueran expulsados bruscamente. Aunque no tenía aptitud para la magia gravitacional, había logrado usar su magia de creación para encantar el mineral con la magia neutralizadora de gravedad, creando efectivamente la roca flotante. Al infundir a una roca espiritual la magia de control de la gravedad, había creado con éxito lo que había llamado roca gravitacional. Esa era la naturaleza de los cristales incrustados en sus drones.
Como en los ojos de los golems, vertiendo maná en la roca gravitacional podía reflejar lo que estaba viendo otra roca gravitacional. Así era como Milady había seguido los movimientos de Hajime en el laberinto. Hajime había añadido un fragmento de roca gravitacional a su ojo del demonio para poder comprobar lo que veían los drones cuando quería. Sin embargo, el poder de procesamiento del cerebro era finito, y el hecho de tener 4 drones en círculo muy por encima ya le acercaba a los límites de la capacidad de su cerebro. Hajime no podía entender cómo Milady había logrado controlar a 50 golems a la vez. Sin embargo, desde que había aprendido, Rift Wall había sido capaz de entrenar la potencia de procesamiento de su cerebro como cualquier otra estadística, y había crecido hasta el punto en que podía controlar un solo dron con absoluta precisión sin ninguna caída notable en sus propios movimientos. Además, cuando activaba Rift Wall, podía controlar con precisión hasta 7 drones, aunque eso vino con un límite de tiempo. Esta vez, sin embargo, acababa de traer sus drones para explorar. Tenían un área amplia para buscar, así que pensó que serían útiles. Mientras veían a los drones de Hajime volar hacia la distancia, Aiko y los estudiantes juraron dejar de sorprenderse por cada pequeña cosa que Hajime hacía. Desafortunadamente, no podrían cumplir ese juramento en un tiempo. Mientras tanto, el grupo continuaba por el camino que supuestamente había tomado Will. Según los informes, los monstruos más peligrosos solo empezaron a aparecer un poco más de la mitad de la montaña. En ese caso, era lógico que el grupo de Will hubiera estado investigando esa área. Hajime envió a sus drones a explorar el área mientras él encabezaba el camino. Después de poco más de una hora de caminata, finalmente llegaron a su destino. Se detuvieron allí para investigar más a fondo y además porque Aiko y los estudiantes tenían incluso menos resistencia de la que Hajime había esperado. Por supuesto que Aiko y los otros tenían estadísticas mucho mayores que la mayoría de la gente en este mundo, así que escalar tan lejos normalmente no los cansaría tanto. Sin embargo, Hajime había estado yendo tan rápido que habían tenido que correr a toda velocidad para alcanzarlo, y correr sin parar por un camino montañoso desconocido era más agotador de lo que esperaban. Aiko estaba arrodillada en el suelo respirando con dificultad. Noboru y Akito estaban tumbados boca arriba tragándose grandes cantidades de aire. Mientras tanto, Nana parecía que estaba a punto de vomitar. Sorprendentemente, Yuka y Taeko no estaban en el suelo. Se apoyaban cansadas contra un árbol, pero aún no parecía que están a punto de derrumbarse, probablemente porque ambas tenían trabajos más centrados en el frente. El trabajo de Yuka es acróbata, mientras que el de Taeko es maestra de látigo. El primero era un trabajo especializado en el lanzamiento de armas como cuchillos o dardos, mientras que el segundo, como su nombre indica, dominaba los látigos, aunque también era hábil en el uso de todos los objetos parecidos a cuerdas. La visión de los cuchillos malabares de Yuka parecía de delincuentes, mientras que la llamativa Taeko moviendo un látigo era... bueno, dependiendo de a quién le preguntes, extremadamente surrealista o extremadamente apropiada. La clase se dividió en un 50-50. Atsushi y Noboru también eran vanguardistas, pero su resistencia era claramente insuficiente en comparación. Si alguien lo hubiera señalado, probablemente sus corazones se habrían roto en ese mismo instante. Hajime suspiró mientras miraba a los otros estudiantes, aunque al final estaba planeando registrar el área de todos modos, así que supuso que estaba bien dejarlos tomar un descanso mientras tanto. Decidió investigar un río cercano mientras descansaban. Gracias a la vista desde sus drones, tenía una buena idea de la geografía general. Le dijo a Aiko dónde estaba el río y dejó a los estudiantes allí. Era probable que el grupo de Will también se hubiera detenido allí a descansar. Hajime se adentró más en las montañas con Yuichi a la espalda. Las hojas secas que ensuciaban el suelo del bosque producían un crujido satisfactorio mientras marchaban por la ladera de la montaña boscosa. Muy pronto escucharon el sonido del agua corriendo, indicando que el río estaba cerca. Los sonidos de la naturaleza eran agradables a los oídos. Shi especialmente estaba disfrutando de la caminata, con sus orejas de conejo cayendo alegremente. El río era demasiado grande para ser considerado un arroyo. Shia, que tenía los mejores sentidos de los tres, comenzó a explorar el área, solo para estar seguro. Hajime también rastreó sus alrededores con sus drones, pero no parecía haber ningún monstruo cerca. Seguro que no habría sorpresas desagradables. Los tres se sentaron en una roca cercana para discutir su próxima estrategia. A mitad de camino, Yue se quitó los zapatos para poder meter los dedos de los pies en el río y relajarse un rato. Hajime no quería perder el tiempo, pero como era poco probable que Aiko y los demás se hubiesen recuperado lo suficiente, lo dejó pasar. Era obvio que malcriaba a Yue. Shia también terminó aprovechándose de eso.
Pensando que podrían haber ido río arriba, Hajime envió a uno de sus drones a explorar mientras miraba a Yue chapotear en las aguas poco profundas. Shia también estaba descalza, pero había decidido meter los pies. Parecía que estaba disfrutando de la cosquillosa sensación del agua que pasaba corriendo. Finalmente, Aiko y los demás se recuperaron lo suficiente como para alcanzar a Hajime. No estaban muy contentos por haber sido dejados atrás, así que miraron atentamente al trío cuando llegaron. Sin embargo, las expresiones de los chicos cambiaron instantáneamente cuando vieron a Yui y Shia jugando en el río descalzas. «¡Esto es del cielo!», exclamaron, y las frías miradas de las chicas se volvieron hacia ellos. Los chicos temblaron bajo el peso de sus miradas colectivas. Al notar la llegada de todos, Yui y Shia salieron del río. Aiko y los demás se derrumbaron cerca de la orilla del río y se ocuparon de reponer los líquidos perdidos. Atsushi y los chicos habían mirado fijamente a Yui y Shia un poco, por lo que también miraron a las chicas al salir, haciéndoles apartar la mirada con miedo. Aiko y las chicas se volvieron para mirar a Hajime. Todas habían escuchado mucho de Shia acerca de su relación con las dos niñas, así que lo estaban mirando con una leve molestia. Aiko dijo con una sonrisa: «Pareces atesorar mucho a Yue-san y Shia-san, Agumon-kun». No importaba lo que dijese, dudaba que le gustara la respuesta, así que Hajime se encogió de hombros, pero la siguiente acción de Yui fue suficiente respuesta para todos. Ella se acercó a Hajime y se sentó en su regazo, luego movió su trasero hasta que encontró una posición cómoda. Después de eso, con una expresión de satisfacción en su cara, se echó hacia atrás, todo excepto decir que confiaba completamente en Hajime. Sintiéndose excluida, Shia saltó detrás de Hajime y lo abrazó. La espalda de Hajime estaba envuelta en dos montículos de placer. Aiko y Yuka se sonrojaron, mientras que Nana y Taeko empezaron a delirar. Mientras tanto, los chicos apretaron los dientes con gran frustración. Hajime no se molestó en tratar de quitárselas, en vez de eso solo miró a otro lado un poco avergonzado. Sin embargo, un segundo después su expresión se volvió seria. Hajime miró a lo lejos murmurando para sí mismo. Yue le preguntó si encontró algo. Al escuchar su pregunta, Aiko y los estudiantes lo miraron intensamente. «Río arriba encontré un escudo, creo, y una bolsa. Los dos parecen nuevos. Esto podría ser lo que estábamos buscando. Yue, Shia, vamos». «De acuerdo». «Entendido». Los tres se pusieron de pie al mismo tiempo y luego empezaron a caminar. Honestamente, Aiko y los otros estudiantes esperaban descansar un poco más, pero fueron ellos los que insistieron en venir. Además, parecía que Hajime había encontrado algún tipo de pista. Despertaron sus exhaustos cuerpos y se empujaron hacia adelante, luchando por seguir el ritmo infernal de Hajime. Cuando llegaron, Hajime encontró un pequeño escudo metálico y una bolsa como había visto desde su dron. Sin embargo, lo que los drones no habían podido mostrarle eran los detalles. El escudo redondo estaba abollado en el centro y una de las correas de la bolsa estaba rota. Examinaron cautelosamente sus alrededores. Al hacerlo, descubrieron que a uno de los árboles cercanos le habían arrancado la corteza. Además, fue despojado 2 metros arriba del tronco del árbol. Parecía que alguien había raspado meticulosamente toda la corteza, pero a juzgar por la altura, ningún humano podría haber hecho eso. Hajime le pidió a Shia que explorara el área con sus oídos, mientras él activaba sus propias habilidades de percepción. Con cuidado, pasó junto al árbol raspado. Cuanto más lejos llegaban, más evidencias encontraban de una lucha encarnizada. Un árbol partido por la mitad, una espada rota tendida en la hierba, rastros de sangre. Cuanto más encontraban, más sombrías crecían las expresiones de los estudiantes. El miedo inminente a la muerte ya los había quebrantado una vez en el laberinto del Gran Orcus. Era obvio por sus rostros pálidos que la escena había traído recuerdos de esa época. Hajime podía ver que estaban luchando por mantener la compostura. Los vigiló mientras avanzaba por el bosque, absorbiendo cada pieza de evidencia mientras pasaba junto a ella. De repente, Shia encontró algo brillante más adelante. «Hajime-san, esto es un colgante, ¿verdad?» Sí, parece que podría haber pertenecido a uno de ellos. Vamos a averiguarlo. Hajime cogió el colgante de Shia y limpió la suciedad. Al hacerlo se dio cuenta de que no era solo un colgante, sino un relicario. La abrió para ver el retrato de una mujer. Debe haber sido la amante de alguien, o tal vez la esposa. No fue tan útil en cuanto a pistas se refiere, pero considerando lo nuevo que parecía, lo más probable es que perteneciera a uno de los aventureros que estaban buscando. Hajime decidió guardarlo por si acaso. Encontraron algunos otros artículos dispersos y conservaron los que parecían haber sido importantes para sus propietarios. Registrar el área tomó bastante tiempo y el sol estaba empezando a ponerse cuando terminaron. Probablemente tendrían que acampar pronto por la noche.
Hasta ahora las únicas criaturas vivientes que habían visto en las montañas habían sido animales. Habían estado en alerta por los monstruos que habían atacado al grupo de Will, pero no habían visto a ni una sola criatura hostil. Estaban relativamente cerca de la cima en ese momento, y, aunque todavía no habían pasado por la primera montaña, deberían haberse encontrado con unos cuantos monstruos débiles en lo alto. Era inquietante lo silencioso y tranquilo que había sido el viaje. Poco después, Hajime envió a sus drones a explorar el área que supuestamente se les había pedido a los anteriores aventureros que examinaran. A unos 300 metros al este, encontró signos de destrucción a gran escala. Hajime se apresuró forzando a todo el mundo a ir más rápido para mantenerse al día. Encontraron un río más grande que la corriente en la que se habían detenido antes. Había incluso una pequeña cascada río arriba. Normalmente dicho río fluiría hasta el pie de la montaña, pero algo había excavado enormes surcos en la tierra, desviando su flujo. Los surcos eran tan precisos que parecía que los había cortado un láser. No solo eso, sino que la tierra y los árboles alrededor de la tierra excavada habían sido quemados. Algunos de los árboles habían sido cortados por la mitad, las mitades superiores de sus troncos a veces a decenas de metros de distancia. En la fangosa orilla del río quedaban huellas de 30 centímetros de largo. Así que aquí es donde la pelea realmente se intensificó. A juzgar por las huellas, se trata de un monstruo enorme que camina sobre dos patas. Supuestamente los Bultaurs vagan por la zona 2 montañas más allá, pero por la forma en que el suelo fue cortado... Los Bultaurs a los que Hajime se referían eran una especie de cruce entre los orcos y los ogros que se encuentran habitualmente en los RPGs. No eran muy inteligentes, pero siempre andaban en manadas, y su magia especial era una versión inferior de la piel de diamante, piel de acero. Eran una raza poderosa conocida por su gran capacidad defensiva. Sin embargo, los aventureros solo los habrían encontrado después de arribar a la cima del segundo grupo de montañas, y aún así nunca cruzaron la cima hasta el lado de la aldea de la segunda cordillera, y lo que es más importante, no tenían ninguna magia que les permitiera hacer cortes tan precisos en el suelo como estos. Hajime se agachó y examinó las huellas. No estaba seguro de si debían ir río abajo o río arriba. Hasta ahora las huellas de la batalla que habían encontrado sugerían que Will y los otros habían huido río arriba, pero le costaba imaginar que seguirían en esa dirección después de una lucha tan feroz. Teniendo en cuenta su agotamiento físico y mental, habría tenido poco sentido que huyeran de la ciudad. Habiendo llegado a esa conclusión, Hajime envió a sus drones río arriba, eligiendo tomar el camino río abajo él mismo. Como todas las huellas estaban cerca de la orilla del río, era posible que Will y los otros hubieran escapado al río. Agotados por los combates como deben haber estado, probablemente optaron por dejar que la corriente del río se los llevara. Los otros estuvieron de acuerdo con la hipótesis de Hajime y comenzaron a caminar por la montaña. Eventualmente se encontraron con otra cascada. Esta era mucho más grande que la pequeña que habían visto antes. Hajime, Yu y Shia saltaron del acantilado y aterrizaron ágiles sobre las rocas que había debajo. La brisa neblinosa característica de todas las cascadas pasaba por encima de ellos. Era un alivio refrescante, cansados como estaban de buscar todo el día. Fue en ese momento cuando la habilidad sentir presencia de Hajime detectó algo. Yue fue la primera en reaccionar al arrebato de Hajime. Hajime cerró los ojos y se concentró. Unos segundos más tarde los abrió de nuevo. La sorpresa se hizo evidente en su voz. No jodas, tienes que estar bromeando. Mi sentir presencia detectó algo, pero parece humano. Y... viene detrás de la cascada. ¿En serio? ¿Hay una persona viva ahí abajo? Hajime asintió en respuesta a la pregunta de Shia. Yue preguntó, ¿solo uno? A lo que la respuesta de Hajime fue una simple confirmación. Aiko y los demás también parecían sorprendidos. Era natural, ya que, aunque teóricamente era posible que alguien hubiese sobrevivido, Hajime no esperaba encontrar a nadie con vida. Habían pasado 5 días desde que el grupo de Will desapareció. Si el sobreviviente fuera uno de ellos, sería un milagro. Yue, cuento contigo. De acuerdo. Hajime no apartó los ojos del charco de agua que rodeaba la cascada. Adivinando lo que quería Hajime, Yue levantó su mano derecha y activó su magia muralla líquida, muro de viento. El agua alrededor de la cascada fue empujada a ambos lados y la pared de viento impidió que el rocío resultante los empapara. Yue se parecía a Moisés partiendo el mar rojo con su mano extendida. El hechizo muralla líquida hizo barreras de agua y Yue había usado el agua del río existente para crear la suya. Aiko y los estudiantes volvieron a quedarse boquiabiertos al ver a Yue lanzar 2 hechizos elementales diferentes sin un conjuro, ni siquiera un círculo mágico.
Los judíos antiguos probablemente habrían estado igual de sorprendidos cuando Moisés realizó su milagro. El suministro de maná de Yue no era infinito, así que Hajime hizo que todos le acompañaran. Pasaron junto a la cascada y entraron en la caverna que había detrás. La caverna se inclinó hacia arriba y se abrió a una habitación bastante espaciosa después de pasar por un estrecho pasadizo. El agua y la luz entraban en la habitación desde arriba, creando un gran charco en el centro. Como el charco no se desbordó, era lógico que se conectara con el río de alguna manera. Encontraron a un hombre en el rincón más alejado de la habitación. A medida que se acercaban, podían ver mejor sus rasgos. Era joven, probablemente no tenía más de 20 años, tenía rasgos elegantes. En ese momento, sin embargo, esa elegante cara estaba pálida, arruinando el efecto. Sin embargo, no parecía estar herido y su bolsa aún tenía un poco de comida dentro, por lo que parece estaba durmiendo. Sus rasgos pálidos se debían probablemente al terror de esconderse solo. Aiko le miró claramente preocupada, pero Hajime tenía prisa por averiguar quién era. Golpeó al hombre dormido en la frente con su brazo artificial. Se despertó con un grito y se cubrió la frente con ambas manos. Aiko se estremeció ante la insensibilidad de Hajime. Él ignoró a Aiko y se agachó ante el hombre que lloraba. No se molestó en decir palabrotas. ¿Tú eres Will Kudeta, el tercer hijo de la familia Kudeta? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Los ojos del hombre se movieron salvajemente. Hajime preparó su mano para otro golpe y la apoyó contra la frente del hombre. Responde a la pregunta. Cada vez que me digas algo que no sea una respuesta, te daré el doble de fuerte que la última vez. ¿Tú eres Will Kudeta o no? Sí, lo soy. Yo soy Will Kudeta. El hombre tartamudeó un momento, pero la aguda mirada de Hajime silenció cualquier protesta que pudiera tener y contestó con más vigor de lo que su pálida cara indicaba. Así que realmente es Will Kudeta. Por algún milagro había sobrevivido. Ya veo. Soy Hajime Nagumo. He venido a buscarte a petición del jefe Ilwa-chan. Me alegro de que estés vivo. ¿Ilwa-san te envió? Ya veo. Supongo que le debo otra deuda por esto. Gracias por venir aquí. Si Ilwa te envió, debe ser alguien muy fuerte. Esto me hará la vida mucho más fácil, pensó Hajime. Había una mezcla de gratitud y respeto en la mirada de Will. Parecía que no le molestaba mucho el primer golpe en la frente. Parecía un tipo sorprendentemente agradable, completamente distinto a ese otro noble con cara de cerdo con el que se había encontrado Hajime en Furen. Alegre de que no tuviera que golpear a Will para que respondiera, Hajime hizo un gesto para que Yu y Shia se presentaran antes de preguntar qué había pasado. En resumen, esto fue lo que le sucedió. Will y su grupo estaban subiendo por el mismo camino de montañas que Hajime había tomado cuando fueron atacados por 10 Voltaurs. Al no estar dispuestos a enfrentarse a tal fuerza, el grupo comenzó a retirarse. Sin embargo, cada vez más Voltaurs seguían viniendo y al poco tiempo habían sido conducidos hasta el río un poco más arriba de la mitad de la montaña. Rodeados y acorralados, el paladín y el espadachín del grupo dieron sus vidas para dejar escapar a los demás. Obligados a subir aún más por el avance de la horda de Voltaurs, el grupo llegó al segundo río, solo para encontrarse con su perdición. Un dragón negro los estaba esperando. En el momento en que estallaron en la orilla del río, les había disparado su ardiente aliento, enviando a Will volando hacia el río. Cuando estaba siendo arrastrado río abajo, lo último que vio fue a un miembro del grupo siendo completamente incinerado, mientras que los otros dos estaban atrapados entre un dragón negro y una horda de Voltaurs. Después de caer por la cascada, se había tropezado con esta caverna y se había escondido en ella desde entonces. Su historia sonaba muy parecida a la de cierta persona. Hajime. Las emociones de Will se apoderaron de él a mitad de su historia y para cuando terminó estaba llorando. Básicamente se había metido a la fuerza en su grupo, pero los aventureros con los que había viajado ni siquiera parecían molestos cuando les pedía que le enseñaran sus habilidades o que compartieran historias sobre sus aventuras. Y sin embargo ni siquiera había intentado salvarlo, se había escondido en esta cueva como un cobarde rezando para que alguien lo salvara. Se odiaba aún más por sentirse aliviado cuando finalmente llegó la ayuda, aunque todos sus camaradas habían muerto. Todos esos sentimientos habían llegado a un punto crítico cuando contó su historia, por lo que era un desastre sollozante. Soy el peor, todos murieron, pero aunque me lavé inútilmente, sobreviví y luego incluso me sentí feliz cuando supe que me había aseado. Los lloros de Will resonaron por la caverna. Nadie dijo nada, nadie sabía qué decir al joven sollozante que se culpaba de la muerte de sus camaradas. Yuki y los otros especialmente porque entendían exactamente lo que estaba sintiendo.
Aiko golpeó suavemente a Will en la espalda, su expresión adolorida. Yue era tan inexpresiva como siempre, mientras que Shia se quedó sin palabras, pero cuando Will finalmente se detuvo para tomar aliento, la persona que menos esperaba que dijera algo lo consoló, Hajime. Él se acercó, agarró a Will por el cuello y lo levantó en el aire. Cuando habló, su tono era sorprendentemente suave. ¿Qué tiene de malo querer vivir? ¿Qué tiene de malo ser feliz porque sobreviviste? Esos sentimientos son lo más natural del mundo. Para un humano, querer sobrevivir es un rasgo digno de elogio. Pero yo... Si te sientes mal por tus camaradas muertos, entonces sigue viviendo. Aunque tengas que arrastrarte por el suelo en busca de sobras, sobrevive. Mientras sigas luchando, eventualmente llegará el día en que te des cuenta de que había una razón para que sobrevivieras a este día. Con lágrimas aún en sus ojos, Will repitió en blanco las palabras de Hajime. Él empujó a Will de vuelta al suelo y murmuró algunas palabras. ¿Qué diablos me pasa? Su discurso había sido medio dirigido hacia sí mismo. Cuando escuchó a Will lamentar su propia supervivencia, de alguna manera se sintió como si estuviera diciendo que era un error que Hajime hubiese sobrevivido. Eso era lo que había alterado tanto a Hajime. Por supuesto, eso era solo su complejo de persecución alzando su fea cara. Lo que había hecho no era muy diferente de un niño haciendo una rabieta. A pesar de lo maduro que intentó actuar, Hajime seguía siendo un chico de solo 17 años. Todavía tenía mucho que madurar. Habiéndose dado cuenta de su error, Hajime se estaba espaciando en un raro momento de autoodio. Viendo su expresión, Yue se acercó y suavemente le cogió la mano con la suya. Está bien, dijiste lo correcto, Hajime. Vive con todo lo que tienes. Vamos a sobrevivir juntos, ¿verdad? Jaja, tienes razón. No importa lo que se interponga en nuestro camino, saldremos con vida. Te prometo que no te dejaré sola. Bien. Al poco tiempo, Hajime y Yue se perdieron en su pequeño mundo, la existencia de Will completamente olvidada. No soy rival para ella, pensó Hajime mientras acariciaba suavemente la mejilla de Yue. Ella acarició felizmente su mano. Shia, por supuesto, los estaba mirando con reproche. Sus orejas de conejo temblaban de rabia, como si dijera: ¿cómo te atreves a dejarme fuera otra vez? Mientras tanto, las palabras de Hajime habían llegado a Aiko y a los estudiantes. Eran las palabras de alguien que había tenido que cambiar su apariencia e incluso la esencia misma de su ser para salir vivo del abismo. Desde su reunión siempre había sido frío y distante, pero por primera vez lo habían visto calentarse. Su pasión resonaba un poco en los corazones de Yuki y de los demás, que aún estaban atrapados por el miedo a la muerte. Sus palabras se sentían como los primeros rayos de la primavera después de un largo y frío invierno. Durante un rato los estudiantes se miraron unos a otros, perdidos en sus pensamientos. Will seguía aturdido después de haber sido insultado injustamente y luego desechado sin piedad. Shia seguía intentando desesperadamente llamar la atención de Hajime y Yue, mientras que estos últimos aún estaban perdidos en los ojos del otro. El ambiente era tan asquerosamente dulce que uno pensaría que Hajime había transmutado el aire en azúcar. Finalmente, Will logró llamar la atención de todos y el grupo comenzó a prepararse para descender. Todavía faltaba una hora para que cayera la noche, así que si se apuraban podían llegar al pie de la montaña antes de que terminara el día. Es cierto que la repentina aparición de una manada de Voltaurs y un dragón negro eran acontecimientos preocupantes, pero no formaban parte de la misión de Hajime. Además, era irrazonable que alguien esperara que Hajime investigara estos incidentes mientras protegía a un grupo tan débil. Will se dio cuenta de que él también sería una carga, así que aceptó que se retiraran. El sentido de la justicia de Atsushi le obligó a argumentar que debían investigar más y salvar a la gente del pueblo de su difícil situación, pero con monstruos tan peligrosos como Voltaurs y dragones negros vagando por ahí, Aiko no dijo nada, así que al final decidieron que dejarían la montaña. Pero por supuesto, era demasiado esperar que todo saliera según lo planeado. En el momento en el que el grupo salió de la caverna de la cascada usando la magia de Yue, fueron recibidos por una vista temible. Un dragón, sus escamas negro azabache y sus ojos destellando un oro cruel, los miraba desde el cielo. Y bueno gente, ahora sí, hemos llegado al final de estas dos primeras partes del capítulo 2 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, finalmente encontraron a la persona que estaban buscando y ahora termina con la aparición del dragón negro. Para el siguiente video veremos cómo Hajime somete a este dragón.
Si les ha gustado el video, ya saben, dejen un me gusta, comenta qué te pareció esta parte de la historia y suscríbete para seguir trayéndote estos videos. También en el próximo video terminará este capítulo 2 y comenzaremos con el último capítulo, que es el más largo de este volumen. Bueno, eso es todo de mi parte por ahora. El Relator JS se despide, que les vaya bien en todo lo que hagan y conmigo será hasta la próxima. Adiós.